Cuando uno aborda los diferentes evangelios, Lucas, Marcos, Mateo, Juan, encontramos como un común denominador, o uno de los tantos común denominador, y es la resistencia que hay en el corazón del ser humano para recibir la palabra de Dios, para recibir el mensaje de Dios. Miremos la situación como en la parábola del sembrador, por ejemplo. Encontramos que hay unos campos bastante hostiles, el terreno pedregoso, las zarzas que ahogan la planta. Es decir, hay muchos obstáculos, hay momentos de tribulación fuerte en la vida nuestra. Y frente a esta realidad surgen entonces unas actitudes y se manejan unos conceptos, los seres humanos manejando unos conceptos como bastante errados, tratando de interpretar o explicar los fenómenos que van surgiendo. Por ejemplo, si todo marcha bien en tu vida, la persona dice, no necesito de Dios. Yo mismo me abastezco, yo mismo trabajo, yo tengo mi solvencia económica, tengo salud. Yo no tengo nada, no necesito de Dios. Pero cuando llegan los momentos difíciles, cuando están los momentos de tribulación, de dolor, de preocupación, inmediatamente, ¿qué dicen? Muchas personas que dicen, ¿y ese Dios dónde está? No es que ese Dios ayuda a la gente, que es bueno, que ese Dios, el que está con Dios, nada le falta. ¿Dónde está Dios? Entonces fíjese que hay una cierta resistencia severa del ser humano a las cosas de Dios, al punto de que se muestra un endurecimiento del corazón. Me cierro a entender, comprender la lógica de Dios, aunque a veces es difícil entender, es cierto, complejo, pero es el mismo Dios que te va dando discernimiento. Y para el discernimiento, ¿qué se requiere? Sintonía nuestra con el lenguaje de Dios, quien tiene un propósito con usted y conmigo. Sintonía nuestra con el lenguaje de Dios. Y eso es un camino que debe de construirse a través de la recepción sensible de los misterios de Dios, es decir, esa conexión especial, el ser muy sensible a las cosas de Dios, el de estar atentos a sus prodigios, a sus señales, estar atento a su palabra, a deleitarte en las cosas de Dios, que es la verdadera sabiduría, cuando sientes deleite, gozo por las cosas de Dios. Ese es el hombre sabio. Por ejemplo, hoy en el pasaje que nos menciona Lucas, capítulo 7, hay como una disparidad enorme y uno puede decir, ¿quién entiende al ser humano? Resulta que apareció Juan el Bautista con su estilo ascético, riguroso, y lo tildaron de loco, de loco. Está loco, enloquecido Juan el Bautista, porque todo eso que plantea, toda esa rigurosidad de seguir a Dios, no tiene razón de ser. Pero llega más tarde Jesús y habla del amor, aquel que se siente a comer con el pecador, que escucha al que está pecando, el que escucha al que está equivocado, aquel que va y toca a un leproso y sana al leproso de esa enfermedad, lo tildan de que tiene un demonio. Entonces, por un lado, critican a Juan el Bautista por su ascetismo y por su forma de ser tan tajante con el Evangelio, con el tema de Dios, conversión, de renunciar al pecado. Pero llega Jesús con un lenguaje de amor, de misericordia, y a la vez de llegar al que está, de acoger al que es excluido, lo ven como un demonio. Este tiene un demonio. Arroja los demonios por el poder de Belcebú, así lo calificaron en algunos momentos los maestros de la ley. ¿Quién entiende a la gente? ¿Quién entiende entonces? ¿Y por qué pasa esto? Por la resistencia que le ponemos al reino de los cielos. Mire, usted no se embote la mente creyendo o tratando de que Dios se acomode a tu estilo.
No pretendas entender a Dios desde tus categorías humanas porque vas a fracasar. Hay que pedirle a Dios que Él sea quien te ilumine. Y si Dios no ilumina, Dios no da discernimiento, será imposible para usted y para mí entender los secretos de la vida, entender tantos enigmas que surgen, entender esas realidades que no son fáciles. El que hoy te levantas con un ánimo, pero mañana o en la tarde estás destrozado. ¿Cómo entender esa situación compleja en el ser humano? Ese cambio de emociones de un momento a otro, ese estado de ánimos. ¿Cómo es posible que hoy puedo decir, perdona a esta persona, pero después me doy cuenta que no le he perdonado y todavía sigo con el resentimiento? ¿Quién me entiende? Personas que pelean hasta con la sombra, como se dice popularmente, pelean hasta con la sombra. No se quieren, no se aceptan. Entonces, todas esas circunstancias más, muchas más, es necesarias discernirlas desde Dios, con el poder de Dios. Pero si yo pongo resistencias a la palabra, resistencias a la voluntad de Dios, pues siempre me haré golpes contra el aguijón. Pues hoy es una oportunidad para que puedas ver las maravillas que Dios ha hecho a tu alrededor, de descubrir las cosas hermosas que te ha dado. El tema de la inconformidad, de verdad que está haciendo mucho daño y hasta nos puede hacer perder la fe. Los que no tienen cimentada su fe sólida sobre roca que es Cristo, las precariedades de la vida le derrumban lo que cree, le quitan la fe que supone tener. Mire, muchas personas anhelan tener lo que tú tienes y que aquello que tú tienes, tú no lo valoras. A veces podemos decir que nos sirven un plato de comida no muy agradable. No estamos acostumbrados a comer cierta comida o no nos gusta. Y es lo que se tiene, es lo que da en el momento. Y ahí donde uno dice, hay muchas personas que anhelarían tener un plato de comida como ese. Otras personas que quisieran tener, digamos, tu unión familiar, gozar de esa unión familiar. Pero tú no valoras tu familia, no la cuidas. Pones en riesgo la integridad de tu hogar por estar coqueteando con tentaciones, coqueteando con cosas, no haciéndote a cargo de lo que te corresponde. La señora en la casa descuidando a los hijos, el señor no vigilando, los hijos cada uno por su lado. Y que de otra manera hay una bendición en tu casa, hay familia, hay amor, pero está en cierta forma en momentos por otros rumbos. ¿Cuántos quisieran tener una familia al menos así? Tener al papá, a la mamá, a los hermanos ahí. Personas que han perdido sus seres queridos. Un niño, una niña un bebé nacieron y nunca conocieron al papá. Usted quizás posiblemente conoció a su papá, tiene a su papá al lado, o si haya fallecido al menos lo disfrutó, lo aprovechó. Entonces, ¿quién entiende al ser humano? Hoy vale la pena de reflexionar en torno a la sintonía nuestra con el lenguaje de Dios y siempre descubrir el propósito hermoso que tiene Dios con nosotros. Si a usted le pasan cosas difíciles, no son meros castigos. Puede ser que Dios quiere exhortarte, amonestarte, porque te ama y quiere corregirte para sacarte del error. Y permite circunstancias a veces difíciles, pero no te resistas a ello. Es propósito de Dios. Como también disfruta de todo lo que Dios permite que vivas. Esos momentos de esplendor, esos triunfos, fruto de lo que tú has sembrado. Es la obra de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.